Ángela en su mesa centrada, aguja y tela en mano emocionada. Hola mi gente de YouTube, hoy les tengo un video cómo coser un dobladillo o bastilla en la máquina de hacer dobladillos invisibles. Bueno, entonces vamos a coser la cinta en el dobladillo. Esta parte va hacia afuera y esta hacia adentro. Con puntada número 3, aguja número 12. Aquí en esta partecita yo le doblo para que quede un acabado bonito. Le doblo la cinta hacia adentro. Esta cinta siempre se empieza a coser donde va la costura de la mitad de la pierna. En esta costura se empieza a coser la cinta. Entonces seguimos. Y como dije anteriormente, aquí al final de la cinta la doblo hacia adentro para que quede un acabado más bonito.
Bueno, una vez que ya le pegamos la cinta, así quedó, vamos a plancharlo. Entonces esta parte queda hacia afuera, miren, y el resto hacia adentro. Vamos a plancharlo. Este es un pantalón como de lana con cachemir, entonces vamos a ponerle una tela para plancharlo, y con este clapper vamos a absorberle la humedad. Es una madera especial para después de planchar absorber la humedad, y entonces las costuras quedan planas. Y el mismo procedimiento lo hacemos con la otra bota. Y queda todo plano. Esta es la máquina de hacer la puntada invisible en dobladillos. Solo lleva un hilo arriba, abajo no lleva ningún hilo. Miren, entonces la tela va aquí. Esta máquina lleva una aguja arqueada, ahí se puede apreciar, así redondita o como arqueada. Aquí lleva una tapa y se puede poner la prenda, o si cosemos otras cosas que se hagan, por ejemplo la bota de un pantalón se pone aquí alrededor. Ya está enhebrada. Y vamos a coser. Bueno, entonces en esta parte yo cierro esta parte y meto aquí la bota del pantalón. Comienzo a coser por la costura que va entre la pierna. Esto tiene abajo un pedal para bajar aquí la parte donde va el pantalón. Y bueno, vamos a coser. La costura va aquí donde va el fileteo. Y cuando yo llego al final la paso un poquito más hacia adentro, le doy la vuelta aquí a la rueda para levantar un poquito la aguja, ahí, le pongo el pie en el pedal y la saco. Entonces aquí hay que hacer esto, obligatorio. A ver si lo puedo mostrar bien. Ahí. Madre mía, esto se corre. Bueno, ahí. Entonces, corto. Y como no lleva sino un hilo, ¿qué hago yo? Esta es la aguja que lleva esta máquina. Es un poquito con curva, un poquito, no mucho con curva. Bueno, entonces voy a coser la otra bota del pantalón. Empiezo a coser donde va la costura de la entrepierna, en el borde donde va el fileteo. Bueno, aquí se puede apreciar mejor. Entonces el hilo lo dejo hacia allá y empiezo a coser.
cuando llego a donde comencé, paso por ahí unos 2 centímetros más de costura encima de la costura que ya hice, lo aflojo, saco la aguja, pongo bien el pedal y miren, aquí está el hilo y lo corto, lo cojo con los dedos para que no se me vaya a desbaratar. Lo que voy a hacer ahora es esto, aquí está el hilo, para que no se suelte, entonces yo lo cojo con una pinza y le hago 2 nudos. Porque si no, se suelta. Ahí está. Y lo corto. Entonces la puntada queda segura. Esta es la puntada con la máquina invisible y miren. Y al lado del derecho se ve así. O sea, nada. Ya lo voy a llevar a la mesa para mostrarles mejor. Bueno, entonces ya está aquí en la mesa. Vea cómo ha quedado, no se ve absolutamente nada la costura. Tener una máquina de estas, invertir en una máquina de estas vale la pena porque nos aligera muchísimo el trabajo. También se hace dobladillos de los pantalones de tela, los vestidos, blusas y queda muy bien. Bueno, aquí se puede apreciar que una bota es más larga que la otra. Hay que hacerlo así porque el cliente tiene una pierna más larga que la otra y aquí pues son exigentes y hay que dejarle la pierna, bueno, una más larga que la otra, por eso se ve así. Hola mi gente linda de YouTube, ¿qué les pareció el video? Déjenme en un comentario, regálenme un dedito hacia arriba y suscríbanse a mi canal. Y cuéntenme cómo se llama esa cinta que le puse alrededor de la bota en el pantalón en sus países, me va a alegrar muchísimo. Hasta pronto. Luz Ángela en su mesa centrada, aguja y tela en mano emocionada, con cada puntada